Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en este lindo viernes 5 de junio. Muchas gracias por seguir siguiéndonos A Ganar al COVID. Eh, en esta quinta ya sesión que tenemos de estarnos reuniendo cada semana para compartirles pues, un poco de la metodología que nos ha permitido brindar y generar valor a las organizaciones para enfrentar situaciones de crisis y también pues para mejorar algunos procesos de manera integral. Hoy me complazco en compartir el foro con el ingeniero Juan Antonio Andrade, todo un personaje en el mundo del embotellado de bebidas. El ingeniero pues tiene una muy amplia experiencia en el manejo de plantas embotelladoras, pero sobre todo en el manejo de negocios y en el manejo de crisis. Y pues bueno, el día de hoy nos estará acompañando y nos estará pues compartiendo sus aprendizajes y su historia. Recordando un poco nuestro trayecto y por qué estamos aquí. Si eres nuevo A Ganarle al COVID, te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que te uniste con nosotros, qué bueno que estás aquí. Todavía nos quedan 10 sesiones más en las cuales vamos a seguir aportando metodología y vamos a seguir aportando conocimiento y algunos consejos para que pues, esta crisis por la cual estamos pasando pues, salga lo más rápido posible y salgamos victoriosos. Recordando, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que de aquí generes planes de acción. Nuestro propósito no es nada más platicarte una metodología y que pasemos un buen rato, sino, además de eso, que te lleves tareas, que te lleves material en tu trabajo para que lo puedas aplicar. No importa si estás en una planta de producción, no importa si estás en un departamento de servicio o si tu negocio es comercial o si tu negocio es brindar servicios de educación. Todos los negocios, todos los procesos tienen la peculiaridad y la ventaja de poder utilizar estas herramientas. De tal manera que el aprovechamiento de los recursos que sean, si se acuerdan, hablábamos de 3 y lo vamos a seguir repitiendo en las siguientes sesiones. Hablábamos de 3 T's: tiempo, talento y tesoro. Esos 3 recursos, el negocio que sea, los va a manejar. Y aquí, A Ganarle al COVID, nuestra aportación va a ser que los puedas administrar de mejor manera. Esperemos que si nos has seguido en las últimas sesiones, si esta es tu quinta ocasión que nos sigues, primero te lo agradecemos, pero también espero que te esté sirviendo, que lo estés aplicando. Y si lo estás aplicando y tienes alguna duda o algún comentario, no dudes en escribirnos. Estaremos encantados de la vida, ya sea de tener una sesión virtual o de contestarte tus dudas a través de correo. Siéntete en la libertad, por favor, de escribirnos. Nos hará sentir muy honrados porque eso significa que nuestra aportación está siendo aprovechada. Y muy bien, recuerda también que este plan lo estaremos haciendo de manera integrada, tanto en tu persona como en tu equipo de trabajo y, por supuesto, en la empresa en la que laboras, en la empresa que diriges. Hasta ahorita hemos visto ya 5 sesiones. Bueno, esta es la quinta sesión. Hasta ahorita hemos visto 4. Pasamos por un camino en donde tuvimos que aceptar la realidad que nos está tocando vivir. Y ahorita estamos metidos ya en una serie de sesiones en la cual nos va a organizar nuestros recursos para salir a mercado. Espero que esta semana en la que algunos ya pudieron salir de casa, pues lo hayas hecho con la mayor de las precauciones posibles. Recuerda que la pandemia aún no se termina, el virus sigue vivo y yo creo que es
donde más debemos de tener cuidado de nuestra persona y con nuestras familias. Por favor, cuídate y no nos confiemos. Este tema, esta enfermedad todavía no se acaba. No se va a acabar hasta que no encuentren una vacuna o hasta que no encontremos la humanidad un tratamiento. ¿Sí? Entonces, sigámonos cuidando. El día de hoy estaremos hablando de un tema que se me hace muy interesante y que es crucial para cualquier proceso de mejora. Hay una metodología que le hemos denominado árbol de soluciones, que está enfocada a buscar la causa raíz de un problema crónico. Y el día de hoy te vamos a compartir, tanto el ingeniero Juan Antonio como tu servidor, esta metodología y esperemos que la apliques y que sea de mucho utilidad. Muy bien, pues empecemos. Empecemos con el material. El día de hoy me va a tocar a mí exponer, así que me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Alejandro Jardines. Estoy como responsable de las operaciones del despacho de consultoría de Turning. Y bueno, pues el día de hoy les compartiré este tema de árbol de soluciones. Muy bien, no lo pensemos más. Vamos a atacar nuestros problemas de raíz y vamos a aniquilarlos, ¿sí? Que no vivamos de manera crónica una situación y no nos acostumbremos a vivir una situación, aunque sea desafortunada, pues no nos acostumbremos a vivir con ella, ¿no? Ataquemos esos problemas de raíz. ¿Qué objetivos tenemos para esta sesión? Número uno, pues es proporcionarte técnicas y conceptos clave para la identificación de los problemas principales en tu empresa. También por ahí tendremos que hablar un poco acerca de qué es un problema para que de ahí salga el punto de partida. Bueno, lo iremos hablando más adelante. Y en segundo lugar, pues nuestra intención es compartirte esta metodología. Es una metodología realmente eficaz para auxiliar en la eliminación y optimización de los problemas. Y esta metodología tiene la particularidad de que exige la participación de todo el personal involucrado en el proceso que requieras resolver, ¿sí? Y lo vamos a ir platicando un poquito más adelante. Para entrar en tema, me gustaría hacer un contexto de la industria y de algunas situaciones que nos toca vivir día a día. En segundo lugar, pues hablaremos de la metodología de árbol de soluciones. Y por último, te presentaré cuál va a ser nuestra aportación del día de hoy. Recuerda que en cada sesión te vamos a dar un entregable para que lo apliques en tus procesos, lo apliques en tu negocio, en tus empresas, y le saques provecho a estas sesiones. Muy bien. Ya hemos platicado el complejo entorno económico que existe en nuestro país. Al menos esta es información de México. También agradezco y la participación de amigos que no son de México. Tenemos amigos que nos visitan de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos. Les mando un cordial saludo. Pero aquí en México, pues la situación se va a ver un tanto compleja. Ahorita el Banco de México acaba de emitir un pronóstico de la situación del PIB, en donde la media la ubica en un 14% de disminución contra el año pasado. Dicho sea de paso, el año pasado pues ya traíamos por ahí un rezago sobre sobre este indicador, el Producto Interno Bruto. Y bueno, en México se pronostica un cambio. Quiero recalcar que se pronostica porque, pues, no siempre los pronósticos son ciertos, ¿verdad? De alguna manera, pues es un estimado, es un cálculo, es algo que, pues, al ver los factores que están ahí en
en el análisis arrojan ese resultado. Sin embargo, no necesariamente se va a comportar de esa manera. O puede ser peor, pero también puede ser mejor si nos ponemos a trabajar y nos ponemos a resolver lo que está de nuestra parte. También la industria automotriz, pues digamos que es una de las que más ha sufrido esta crisis del COVID. Afortunadamente ya hace un par de semanas comenzó a reactivarse esa industria, pero en marzo se armaron en México casi un 25% menos de lo que se había reportado el año pasado. Esta caída se trata de la peor desde la crisis económica global del 2009, que si recordarás, pues fue una crisis bastante fuerte. Todo esto con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el organismo aquí en México que se encarga de recopilar información y de brindarnos ciertas estadísticas importantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista poblacional. Y muy bien, ¿esto qué significará? Pues un 25% menos, pues sí, se oye grande, sí les va a afectar, pero no lo veamos como que les va a afectar, sino más bien nos va a afectar. De la industria automotriz lo ponemos como referencia porque de ahí se mueven indirectamente muchas más industrias. Recordemos que hemos platicado que la economía pues, es un conjunto de engranajes y que están entrelazados entre ellos. Y si no se mueve uno de ellos, empieza a detenerse otros más y empieza a provocar problemas fuertes. Pero la industria automotriz es clave porque de ella dependen muchas más industrias, la industria del acero, la industria de los plásticos, la industria de los servicios, la industria incluso del turismo de negocio. Entonces, lo ponemos como referencia como para que nos demos una idea de cómo se avecina este tema. Y una pregunta que nos podríamos hacer es, oye, ¿cómo vamos a compensar tantas pérdidas que esta crisis nos va a hacer? Y regularmente hay tres caminos con los cuales las organizaciones o el ser humano, desde el punto de vista negocio, actúa ante este tipo de situaciones. Una posible acción es hacer nada, pues quedarme donde estoy, esperando a que esto cambie, abriendo mi negocio y esperando a que lleguen clientes y pues estando a la expectativa de qué están haciendo otros para medio hacer lo que hacen ellos. Ese puede ser un camino. Otro camino puede ser impactar en nuestros precios y cortar gastos e inversiones. Oye, pues ya no me está saliendo el negocio, pues déjame el impacto un poco al precio, lo subo. También empiezo a cortar muchos gastos, inversiones, empezamos a recortar personal y dicho sea de paso, esta semana me ha tocado conversar con algunos empresarios y muchos de ellos lamentan el tener que haber desocupado personal porque pues el volver a contratar personas y que tomen la curva de aprendizaje que ya tenía el personal que tenía, no va a ser sencillo, va a ser muy... esta opción trae ciertas implicaciones que si bien pues pueden ser difíciles y pueden traer temas perjudiciales en el futuro. La tercera opción, pues es incrementar la productividad. Recordemos la formulita de la productividad. Lo podemos medir de manera matemática. Recordemos que productividad es igual a tus recursos, a tu producción entre tus recursos. Y aquí, pues en un tema cuando no hay mucha demanda, pues dirías, oye, ¿para qué producir más? Más bien, ahorita la clave de incrementar nuestra productividad está en el denominador.
está en los recursos. Optimicemos los recursos, más que disminuir el gasto en talento, optimicemos cómo está el aprovechamiento de nuestros materiales, de nuestro tiempo, de nuestro talento, para sacarle el mayor jugo. Si estás en una empresa de servicios, también aplica. Tú también brindas servicios en lugar de productos, ponle servicio, ponle, si estás en la industria de la educación, pues ponle el rendimiento de tus alumnos, el rendimiento de tus participantes sobre los recursos que le apuestas para sacar adelante tu productividad. Y nosotros nos gustaría que nos enfocáramos en esta tercera opción, en el incremento de la productividad, en el aprovechamiento de los recursos, a través de ir midiendo nuestro entorno, y ya lo hemos mencionado. Hemos mencionado que no podemos cambiar la dirección del viento. Ahorita la situación económica es compleja, no podemos obligar a que incremente la demanda. Sin embargo, lo que sí podemos es ajustarnos a estos nuevos vientos. Sí podemos ajustar nuestros procesos para irnos hacia donde el entorno nos está pidiendo que nos vayamos, ¿sí? Esta filmina ya se las hemos mostrado, y el hecho de repetirla es intencional. El hecho de repetirla es porque en serio queremos mover nuestros motores internos para dirigir nuestro pensamiento, dirigir nuestras acciones y nuestras decisiones de acuerdo al nuevo comportamiento del entorno, ¿no? De acuerdo a esta nueva normalidad a la cual nos hemos ido refiriendo en las últimas semanas. Está en nosotros el dirigir ese barco hacia el punto de destino, ajustando nuestras velas, ajustando nuestras acciones y decisiones. Y muy bien, una forma de hacerlo pues es atacar los problemas desde su raíz. Es común que nos encontremos en ciertos procesos que continuamente nos tropezamos con la misma piedrita una y otra vez. A veces de diferente manera, pero sigue siendo la misma piedrita. A veces se nos presenta un problema crónico, no siempre de la misma manera, porque si bien somos inteligentes, si bien sí ponemos ciertas digamos, candados para que no se vuelva a repetir una situación adversa. Sin embargo, si no lo atacamos de raíz, puede ir cambiando la forma en la que se presenta ese problema. Ese problema, desde el punto de vista de manufactura, pues a lo mejor en un principio se reflejó en un incumplimiento en el tiempo de entrega de un pedido. Y ahí pues hicimos algunos ajustes y pudimos resolver. Pero al paso del tiempo se nos vuelve a presentar un problema, pero ahora desde el punto de vista de una falta de un insumo para poder entregar a tiempo. Entonces, si no observamos el problema y no atacamos su raíz, puede ir cambiando su fachada, puede ir cambiando su cara, pero se nos va a ir presentando de manera continua. Lo que queremos proponerte es busquemos la raíz del mismo y ataquémoslo para que no nos vuelva a surgir un tema así. Y bien, primero partamos de la definición de qué es un problema. Y a lo mejor puede ser un tanto ambiguo, o no te lo habías preguntado antes, pero ¿cómo definirías un problema? Y a lo mejor ahorita se te viene a la mente, bueno, pues un problema pues es una situación adversa. Un problema pues puede ser, también por ahí investigando en el diccionario podemos encontrarnos con una definición que dice, bueno, un problema es aquello que requiere una solución, ¿sí? Sin embargo, creo necesario que ahorita en el foro definamos qué es un problema. Y les queremos proponer
la siguiente definición. Problema es la diferencia entre lo que debes tener y lo que actualmente tienes. Oye, pues es que yo debería de entregar mi producto en cierto costo, pero ahorita tengo un costo superior. O mi problema es que debo de entregar mis servicios con esta calidad y ahorita desafortunadamente pues tengo quejas de nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta definición de qué es la diferencia entre lo que debo tener y lo que actualmente tengo, pues me gustaría ir construyendo la explicación de la metodología. Si estás de acuerdo conmigo con esta definición, pues apúntala por ahí, porque te va a servir más adelante en la metodología. Ahora, ¿cómo saber si tengo problemas? Bueno, los gurús japoneses nos sugieren 3 caminos. Un camino para saber si tengo problemas es saber si hay desperdicio en mi proceso, si hay una sobreproducción, si hay demoras entre un proceso y otro. Insisto, no nada más desde el punto de vista manufacturero como está en la imagen, sino también desde el punto de vista de servicios. Oye, ¿hay demora entre una autorización y otra? ¿Hay demora entre una aprobación de un proyecto y su ejecución? ¿Hay demora en la entrega de tu producto en el anaquel? Entonces, por ahí podemos ir analizándolo. Transportaciones innecesarias. Hay empresas que incluso esas transportaciones las ponen de manera muy elegante con muchos conveyors y se ven muy padre desde afuera, pues se ve de mucha tecnología, pero preguntémonos si esas transportaciones son necesarias o no. Algún procesamiento inadecuado de información, inventario innecesario. Oye, pues es que mi pronóstico decía que íbamos a vender y bolas, te sobreinventariaste por allá a principios de año porque se veía que la demanda de marzo en adelante iba a estar muy buena. Y sorpresa, no fue así. Pues ahí hay un gran problema. Y sobre todo si tu inventario es perecedero, no, la verdad es que sí, ahí hay un gran problema que seguramente ya viste. Movimientos en exceso de la persona, incluso en tu propia oficina. Y aquí 5S viene y nos debe de ayudar. Incluso en tu propia oficina, ¿cómo están acomodados tus papeles? ¿Cómo está acomodado tu escritorio? ¿Qué tanto te mueves para hacer tu trabajo? Ahora no nos vayamos muy lejos. ¿Cómo está el escritorio de tu computadora, tu desktop? ¿Lo tienes lleno de archivos que después ya no sabes ni dónde quedó aquel en el que estabas trabajando? Usado. O bien defectos que nuestro proceso provoca por temas de calidad, pues bueno, entraría aquí. Todos estos los catalogamos como desperdicios. En japonés le dicen muda a este tipo de problemas o de desperdicios. Y ahí hay problemas. Ahí podríamos encontrar una buena aplicación de lo que vamos a platicar el día de hoy. Otro puede ser mura, que es inconsistencia o irregularidad. La descripción que ponemos ahí es cuando los procesos no fluyen de manera continua. Es decir, cuando la secuencia de las actividades no está clara o no está bien entendida por las personas que lo van a hacer. O cuando las especificaciones de trabajo entre una estación y otra pues no es clara. Ahí, a lo mejor, ahí puede que tengas oportunidad de aplicar esto. Y la última, la denominan los japoneses como muri, y es una falta de estandarización de procesos. Pero también cuando existe una excesiva tensión, un excesivo estrés por sacar adelante tu proceso. Digamos, el estrés hasta cierto punto es sano, porque nos mantiene alertas,
Pero cuando este provoca una calidad de vida inadecuada para las personas que trabajan en ese proceso, pues ya hay un problema que tenemos que resolver. Eso ya no es sano y, y no va a ser sostenible en el tiempo. En algún momento va a tronar esa persona y ese proceso. Entonces, si se fijan, podemos encontrarnos problemas tanto desde el punto de vista duro, como lo dice el MUDA, como desde el punto de vista soft, como es el MURI y el MURA. ¿Sí? Y muy bien, nuestra propuesta es apliquemos árboles de soluciones y nos presentamos algunas de esas situaciones que ahorita observamos. El árbol de soluciones es una herramienta para, uno, el análisis y dos, para encontrar una solución a ese problema. Estos dos puntos son fundamentales para poder atacarlo de raíz. Número uno, analizarlo, que realmente estamos encontrando la raíz de ese problema. Y el análisis requiere de tiempo y requiere de ciertos pasos que ahorita vamos a ver. Así como la solución. La solución puede que para ese problema puede haber varios caminos, pero no siempre el camino que escojamos va a ser el más económico, no el más barato, sino el más económico. Es decir, el que me dé el mayor rendimiento con la inversión que le estamos apostando. Este árbol de soluciones basa su análisis en hechos reales de los factores que intervienen en un proceso. Y vamos a ser muy enfáticos en esto. No nos basamos en ideas, en información que me dijeron, en aquello que me comentaron, en percepciones o en experiencias anteriores que tuve, sino en hechos reales de lo que está sucediendo en ese proceso que quieres atacar. Esta es una clave importante que no nos debemos de brincar. Por más experiencia que tengas en la solución de ese problema, si se sigue presentando, pues quiere decir que no hemos encontrado el hecho que lo origina. Y para ello tenemos que ir a observar esos hechos. ¿Sí? Esta metodología se basa en hechos, no en suposiciones, no en ideas y no en experiencias pasadas que tuve en un problema similar. ¿Sí nos van a servir? Claro. Sin embargo, basémonos en los hechos que tiene dicho proceso. Y otra característica importantísima es la participación activa del personal que está en ese proceso. ¿Sí? Recordemos que quien ejecuta el proceso que sea, está nada más, si su jornada laboral es 8 horas, pues está 8 horas viviendo con ese proceso. Esa persona seguramente va a tener información muy valiosa que nos va a servir tanto para analizar el problema como para encontrar la solución. ¿En qué nos fundamentamos en esta metodología? Número uno, primero hay que visualizar y cuantificar la situación actual y el problema. Y ahorita vamos a hablar de la importancia que tiene la definición del problema per se. Porque si desde el punto de partida, que es definir el problema, estamos desviados, pues todo lo demás que vayamos caminando en la metodología no nos va a arrojar el resultado. En segundo lugar, hay que visualizar y cuantificar la situación deseada, ese objetivo que tienes para este problema. Hay que cuantificarlo en función de los recursos que estás dispuesto a apostarle a la solución de este problema. Y a ver, ¿cuáles eran los recursos? Acuérdate, lo hablamos hace ratito, eran tres T's. Tiempo, talento y tesoro. ¿Bien? Número 3, hay que hacer una lluvia de hechos, de cómo se originan los efectos. Y esa lluvia de hechos va a implicar ir a donde se ejecuta el proceso, ir al piso,
si seguimos hablando en términos de japoneses, pues es ir al Gemba, ir a donde se ejecuta el proceso para podernos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría estar ocasionando esta situación que no te permite llegar a donde quisieras llegar. Número 4, vamos a lanzar una serie de propuestas de solución y pruebas que resuelvan cada hecho. Y aquí, en este punto, tanto en el punto 3 como en el punto 4, la participación activa del personal es algo fundamental, ¿sí? Aquí necesitamos que todo el personal que está en ese proceso, si es una línea de producción, bueno, el personal de esa línea de producción. Si estamos hablando de un proceso de servicio, bueno, las personas que se encargan de brindar ese servicio, necesitamos de su valiosa aportación para poder encontrar la solución. Quinto lugar, perdón por ser insistente, pero sí, es la participación de todos los integrantes del equipo. Esta es una de las particularidades principales de esta metodología. Y ahorita vamos a ver cómo es que participan los integrantes del equipo en esto. A lo mejor te has de estar preguntando, oye, pues se hace una junta o hacen un evento y paran la acción y se dedican a resolver el problema. Sí y no. ¿Sí? Ahorita te vamos a ir platicando cómo es que se ejecuta esto. Si definitivamente necesitan una junta, necesitan reunirse. Sí, definitivamente, pues a lo mejor habrá que parar un poco el proceso, un poco. Pero algo muy importante de esta metodología es que es muy visual. Implica desplegar un pequeño pizarrón en el piso de trabajo, implica el llenar unos formatos que ahorita te los voy a ir platicando. Y a través de esos formatos es como se provoca esa participación activa del personal. Y muy bien, hay 6 pasos para elaborar este árbol de soluciones. Y nos vamos a ir uno por uno. Número 1, quizá unos de los más importantes. La descripción y cuantificación del problema que se quiere resolver, ¿sí? Y aquí hay que ser muy objetivos. Regularmente nos dicen, oye, pues es que tengo mucho problema de calidad. O nos dicen, no, pues es que estuvimos muy bajos en la utilidad de este mes. Bueno, habría que cuantificar cuánto es mucho y cuánto es poco. Una buena descripción del problema tiene que ser cuantificable, tiene que ser objetivo. Me tiene que dar ese parámetro de referencia para saber cuánto es mucho y cuánto es poco, dependiendo de lo que queramos atacar. Un ejemplo de cómo sí se describe un buen problema. Este es un ejemplo real de uno de nuestros clientes. Dice, pérdida de 72,000 pesos mensuales en sopladora de línea 2 por tiempo muerto y desperdicio de preforma, provocado por atorones en el transportador de salida al hacer la transferencia entre la salida de la sopladora y la entrada del transportador aéreo al correr el producto 2245 con todo el personal. Si se fijan, aquí hay ciertas líneas importantes. Número 1, nos están cuantificando el problema, nos están diciendo de cuánto es de 72,000 pesos mensuales. ¿Sí? Nos está diciendo en dónde está, en la sopladora de línea 2. De alguna manera nos están dando los síntomas que presenta el problema. Oye, pues es que hay tiempo muerto y está provocado por estos atorones, etcétera. Nos dice en qué problema está. Pero fíjense también algo muy importante. ¿Cuándo se presenta? Con todo el personal, es decir, se presenta en todos los turnos o cuántas veces se ejecuta esa actividad. Estos puntos son importantísimos. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuánto me afecta? ¿Y en dónde? A lo mejor serán algunos tips
que podrás ir anotando por ahí para describir bien tu problema. Es común que confundamos el problema con síntomas, ¿sí? El síntoma que se presentaba aquí era una caída de esas botellas, son botellas de lo que estamos hablando aquí, era una caída de esas botellas con esos atorones. Y a lo mejor el problema lo pudieron haber descrito como, pues hay una pérdida de tantos miles de pesos porque las botellas se caen, abusados. Ese es el síntoma, el hecho de que las botellas se caigan. Sin embargo, el problema, más bien me lo están diciendo aquí, son los atorones en el transportador. Cuidemos bien el no confundir síntoma con problema. El segundo paso, la determinación del objetivo. Cuantifica y describe el objetivo que se pretende alcanzar. Si en el problema nos pusimos estrictos en que tiene que ser objetivo, pues ahora, cuanto más con la meta que deseo alcanzar. ¿Sí? Aquí su nombre lo dice, hay que ser muy objetivos. Y para eso, quizá te has de acordar que ya te han mencionado con anterioridad que para describir un objetivo tiene que ser SMART, ¿sí? Que tiene que ser específico, que tiene que ser alcanzable, que tiene que ser medible, que tiene que ser razonable y que tiene que tener, se debe de alcanzar en un tiempo adecuado. Muy bien, esas características nos sirven muy bien. Si lo deseas aplicar, está perfecto. Sin embargo, nosotros te sugerimos una forma simplificada de cómo redactar ese objetivo. Tiene que ser una frase que me describa el costo, el tiempo y el desempeño que quieres alcanzar. En la sesión pasada, Roel nos hablaba de 40 palabras. Muy bien, la NASA dice, oye, pues es que un buen problema tiene que estar descrito en no más de 25. Muy bien, bueno, la NASA pues lo describe en inglés y si tú tienes el dominio de inglés, tú sabrás que el número de palabras que requiere una expresión en inglés es mucho menor al español. En el español utilizamos más adverbios y más componentes de una frase para poder decir lo mismo. Por lo tanto, quedémonos entre 25 y 40 palabras cuando mucho. Si nos rebasamos de esa, ya es novela y ya más bien es podemos caer en una ambigüedad de descripción del problema. Seamos un poquito más objetivos y con una utilización menor de palabras. ¿Ah? Y la fórmula que te sugerimos, esta fórmula simplificada que te mencioné hace ratito, es que hay que tener al inicio un verbo en infinitivo, alcanzar, lograr, resolver, ¿sí? Iniciar siempre con un verbo en infinitivo, más el resultado principal que estoy buscando de este desempeño que quiero mejorar o de esta situación en la cual me encuentro actualmente y no me encuentro y no estoy ahí, si se acuerdan de la definición de problema. Es muy importante mencionar la fecha final en la cual tienes que lograr este objetivo y mencionar el costo con el cual hay que lograrlo. Y volvemos a insistir, o vuelvo a insistirte, el costo puede ser tanto en dinero, puede ser en horas de trabajo, puede ser también con la cantidad de personal que tengo que involucrar o el tipo de personal que tengo que involucrar en la solución de este problema. ¿Sí? Es muy importante tener este punto de partida, este objetivo, para que nos podamos medir en el transcurso de la solución del problema si vamos por buen camino o no. ¿Sí? Entonces, esta definición propuesta tiene tres componentes: tiempo, costo y desempeño. ¿Sí?
Esos son los tres componentes con los que tenemos que asegurar que nuestro objetivo cuente con ello. Si cuenta con esos tres, podemos decir que tenemos un buen objetivo escrito. Por ejemplo, esta descripción de objetivo dice, eliminar, si se fijan, ahí está el verbo en infinitivo, eliminar el desperdicio de Performa en línea 2 para el día 11 de septiembre de 2020 a un costo no mayor a 200,000 pesos. Tan. ¿Sí? Si se fijan, el objetivo fue muy corto, muy conciso, pero también descriptivo. ¿Sí? No me dejó muchas dudas sobre qué tengo que alcanzar. Y muy bien, el tercer paso, una vez que ya definimos ese objetivo, el tercer paso ahora es el levantamiento de esos hechos. Y por ahí el señor Ishikawa ya nos dio en el pasado una muy buena idea de cómo identificar las causas raíces de un problema. Y nos dijo, organízalos en 6 capítulos. Y dio la casualidad de que al traducirlos empezaban con M. Entonces, esos 6 capítulos los podemos describir como las 6 M's. ¿Qué debo de observar? Pues debo de ir a observar ese proceso visualizando estos 6 puntos. ¿Cómo se encuentra la mano de obra? Es decir, ¿qué está haciendo la persona que está ejecutando ese proceso? ¿Sí? Cuando hablamos de mano de obra, no quiere decir que es un operador o un obrero. Cuando es mano de obra, también puede ser aquel tomador de decisiones. Puede que ese tomador de decisiones necesitemos presente algunos hechos que nos provoque el problema. ¿Sí? 2, materiales. ¿Cómo están los materiales con los cuales la persona ejecuta ese producto, transforma ese producto, perdón, o ejecuta ese servicio? El método o el proceso que le hemos dicho a esa persona o a esas personas que ejecuten. Quizá desde el propio proceso o del diseño del proceso hay algo que tengamos que resolver y que nos provoca el problema. La maquinaria. ¿Cómo está el equipo con el cual la persona ejecuta ese proceso? Si estamos hablando desde el punto de vista manufactura, pues sí, ¿cómo está su maquinaria? Si hablamos desde el punto de vista servicio, oye, ¿cómo están las herramientas? ¿Cómo está la tecnología que utiliza, el software que utiliza la persona para ejecutar esa tarea? Eso cabría ahí. También podemos encontrarnos problemas en la forma en la que medimos la situación, porque a lo mejor si tengo un problema de calidad, no necesariamente está ese problema en la ejecución del producto. También puede ser en la forma en la que lo estoy midiendo o el instrumento con el que estoy midiendo puede tener una particularidad que me provoque ver un resultado ya en papel y que el comportamiento de un indicador pues salga de rango. Puede ser por un tema de medición, ya sea de la forma en la que lo mido o con el instrumento que lo mido. ¿Sí? Medio ambiente. También es importante revisar si nuestro proceso requiere de ciertas condiciones ambientales controladas, si se están respetando o no. Porque un exceso de temperatura, un exceso de humedad, sin lugar a dudas va a traer un problema en el comportamiento de nuestro proceso. Incluso también si se trata de servicio, ¿sí? Revisa cómo está la temperatura del lugar en donde tienes a las personas trabajando. También no porque digamos, es que ya tienen aire acondicionado, es suficiente. Puede que la temperatura con la que está ese aire acondicionado no es la adecuada. Por eso es importante revisar cada una de estas 6 M's para encontrar esos hechos. Y recuerda, no es suficiente con la experiencia que ya tengas sobre ese proceso. Es muy necesario irnos a la observación de
de ese proceso, ¿sí? Una vez que ya me fui para allá, ahora, y que ya encontré algunos hechos, hay que llenar una tarjeta de hechos. Esta tarjeta de hechos debe de incluir con letra legible para poder entender la descripción de ese hecho que encontraste y utiliza solo un hecho por tarjeta. Dicho sea de paso, estos formatitos que ves en pantalla te los vamos a entregar al final, ¿sí? Nombre de la persona quien observó ese hecho. Es importante saber quién lo mencionó, por si hay alguna duda, saber a quién preguntarle. Importantísimo, la fecha y turno en el que se reportó ese hecho, porque puede ser que no se presenten todos los turnos y solamente en algunos. Entonces, es muy importante aclarar cuándo fue observado esa anomalía de acuerdo a esas 6 M's. Si no tienen la información, pongan cómo, cuándo, dónde, con quién y cómo van a obtener. Es decir, observé algo que no me pareció adecuado, pero no encontré por ahí a alguien que me pueda sacar de la duda si eso que observé es normal o no. Bueno, anótalo ahí. ¿Con quién te tienes que acercar? Oye, observé esto, no estoy seguro de si es una anomalía, pero pues lo tendré que revisar con tal persona en tal momento. El siguiente paso, ahora sí, por cada uno de los hechos hay que empezar a brindar ideas. Aquí sí ya no son hechos, aquí ya vamos a empezar con ideas, pero ideas de solución. Primer punto, cualquier idea es viable, ¿sí? No existen ideas inútiles, por más obvio que te parezca, por más sencilla que te parezca la idea, anótala. Es muy probable que ahí está la solución de este problema. Las suposiciones, recordemos que son hipótesis y se convierten en soluciones hasta que son probadas. Por lo tanto, cada una de estas ideas va a tener un periodo de prueba. El jefe no tiene la solución sin pruebas. Por más jefe que seas, por más experiencia que tengas, tienes que probar esa idea y tienes que dejar que las ideas de tus compañeros sean probadas. Hay que poner esas soluciones o esas ideas en estas tarjetas de mejora. Estas también te las vamos a compartir. Escríbeme al correo y con gusto te comparto el formato para hacer estas tarjetas de mejora. Estas tarjetas, tanto de hechos como de mejoras, las pegamos en un rotafolio que le llamamos wall chart. Están acomodadas cada una en sus 6 M's y vas a ir pegando estas, tanto los hechos como las mejoras, en aquellas M's en donde correspondan, para que puedas irlas midiendo. En este formatito, aquí vas a anotar esa mejora que se te ocurrió, ¿sí? ¿A qué M afecta? Importante, no olvidar cuándo la llenaste, en qué área vamos a utilizar esta idea, quién la llenó. Y en este cuadrito de estatus es muy importante porque este nos va platicando la historia de esa idea. Si esa idea, al analizarla en equipo, vemos que es prioritaria, le vamos a poner un punto en este cuadrito, como aparece aquí. Cuando la pongamos en evaluación, le vamos a poner 2 puntitos. Si la idea fue reprobada, bueno, pues le vamos a poner ahí una tachita y ya sabemos que esa idea no salió adelante. No la tires, simplemente táchala. ¿Ah? Hasta que llegues a estandarizada, es decir, ya llené esos 3 puntos y los encierro en un cuadro para decir que esa idea ya está estandarizada y puesta en marcha. Hay que generar un programa de trabajo, ¿sí? Una vez que ya seleccionemos esas ideas, hay que ponerle fechas para las pruebas, responsables para esas pruebas, y ese programa debe de incluir las actividades que voy a realizar, los responsables, cuáles son los entregables esperados de este programa de trabajo, cómo va a ser la asignación de recursos, ¿sí? Cuándo tengo que aportar X o Y recurso,
La evaluación y mecanismos de seguimiento para saber si está funcionando o no está funcionando la idea. La frecuencia de evaluación. Los planes de acción alternativos y sobre todo la documentación. Es muy importante que vayamos documentando cada paso del proceso, cada prueba que vayamos haciendo para poder tener un historial de eso que ya resolvimos. Porque si se vuelve a presentar en alguna otra planta, en algún otro proceso, bueno, pues ya tengamos aquí una historia contada de cómo le hicimos para resolver el problema y no tengamos que pasar por todo este proceso, ¿sí? También es importante obtener un perfil objetivo, es decir, una gráfica que me demuestre cómo espero que se comporte el indicador que estoy siguiendo. Si el indicador que estoy siguiendo es dinero, pues cómo se va a ir comportando el ahorro. Si lo que estoy siguiendo son tiempo muerto, bueno, ¿cómo esperas que ese tiempo muerto transcurra o mejore? Y ir también llenando con esa frecuencia que definiste cada cuando ibas a evaluar, ir viendo cómo fue el comportamiento de ese perfil. Esto es importantísimo. Esto, como se los menciono, para que exista esa participación del personal, les sugerimos encontrar un lugar en donde puedan desplegarlo todos, un wall chart en donde colocar. La sala de juntas o el comedor o un lugar en donde las personas de ese proceso puedan interactuar libremente a la hora que sea. ¿Sí? Y muy bien. Esa es la metodología. Ahora, quisiera pasarle el micrófono al ingeniero Juan Antonio para que nos platique un poco la experiencia del uso de esta herramienta que la utilizamos por allá en JEP y que espero la sigan utilizando, y algunos cuidados que debemos de tener para la misma. Ingeniero. Bueno, buenos días para todos y gracias por la oportunidad de poder exponer y hacerles saber experiencias que tuvimos en su momento en la compañía con el árbol de soluciones. Quisiera hablarles del árbol de soluciones en dos conceptos diferentes. El primero, en el aspecto general. Queda perfectamente claro que es una herramienta que depende de la necesidad ante una situación que debemos de analizar para encontrar una solución. Están perfectamente claros los 6 pasos que no cambian para nada, pero ese árbol de soluciones con herramienta para el análisis y la solución tiene factores súper importantes que debemos de tomar en cuenta para poder tomarlos en cuenta al encontrar la tarea que vamos a desarrollar. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cuáles son? ¿Sí? Está claro que tenemos que tener tareas para las soluciones. Pero esas tareas, señores, deben de innovar lo que hacemos. Esas tareas deben de estandarizar lo que hacemos. La diversidad nos mata, nos cuesta en todos los sentidos. ¿Sí? Indudablemente tiene que aplicar para todas las funciones y para todo el personal. Debe de considerar en esas tareas el poderse incorporar a lo que hacemos en el día a día. Esas tareas nos deben de permitir también jugar con el adopta y el adapta. Una forma de resumir lo que les acabo de enlistar como condición que se debe de tener
visto en las tareas para aplicar la herramienta es que en lo que hacemos hoy en día no vamos a encontrar la solución al problema que se presente. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta que Albert Einstein señaló que las crisis debemos de aceptarlas porque traen progresos. ¿Sí? Es una forma de mejorar nuestra operación, mejorar nuestra condición. ¿Por qué? Porque con esas nuevas tareas vamos a innovar, estandarizar, vamos a incorporar, vamos a adoptar y vamos a adaptar. ¿Sí? Para poder tener el cambio requerido en la herramienta que vamos a utilizar. Eso es el extra que debe de tener la visión al aplicar un árbol de soluciones. Ahora, el ejemplo práctico que nosotros vivimos, por favor, Alejandro. Sí, en el 2014 se señala a la compañía que hay que pagar un impuesto del IEPS, que es $1 por cada litro de bebida con azúcar, adicional al que ya se pagaba. Indudablemente, inmediatamente hubo una junta de consejo, ¿sí? Donde estaban los accionistas y los miembros del consejo, y el entorno era claro. Había que pagar $1 más por litro de refresco. Ya había sido validada la ley con el departamento legal y aplicaba en todos los sentidos, ¿sí? Y entonces ahora íbamos a escuchar lo que los accionistas y el comité marcaban para reforzar ya el entorno que se nos había mencionado. Y fue algo muy interesante, porque el entorno se reforzó con 3 tremendas consideraciones. La primera, ¿sí? Señalar que a volumen del plan anual de operaciones, eso le iba a costar a la compañía $200 millones. Segundo punto, se nos señaló que no iba a haber incremento de precios, que no iba a haber reducción de volumen y sobre todo que ese dinero no iba a salir de las utilidades de la compañía. Y tercero, que se nos esperaba en 15 días para presentar una propuesta de solución, tomando en cuenta que las inversiones de capital que se necesitaran para esas propuestas de solución iban a salir de los planes de inversión que ya se tenían autorizados. ¿Sí? Entonces, responsable de la operación, salgo, y lo primero que tuve que pensar fue que debía de ser claro en transmitirle a la gente que en lo que hacemos no estaba la solución, ¿sí? Que deberíamos de manejar y conocer perfectamente la herramienta de control a lo que íbamos a implementar, ¿sí? Y esa fue el árbol de soluciones, con los criterios de las tareas de que deben de innovar, estandarizar, incorporar, adaptarse y adoptar. Y así empezamos a trabajar. Indudablemente, al ser una empresa de refresco, era fácil determinar que todo estaba, o la mayor parte, perdón, estaba en el costo de producción, en los insumos. ¿Sí? Y empezamos a trabajar con el área de manufactura, ¿sí? En estandarizar resinas, evaluar edulcorantes artificiales, alta fructuosa, ¿sí? El transformar ciertos concentrados, ¿sí? El manejar empaques y etiquetas. Nosotros en empaque y etiqueta
la diversidad que se tenía era tremenda. Y en empaques, ¿sí? Cada producto tenía una etiqueta diferente, con una condición diferente, obvio, con un costo diferente, con una evaluación de inventario diferente. También en empaques teníamos situaciones ilógicas. Teníamos empaques de un mismo volumen para agua y para refresco, y el peso de la preforma era diferente. Implicaba costo, esa no estandarización, implicaba manejos de inventarios caros, etcétera, etcétera. O sea, esos son empaques, perdón, esos son conceptos en los empaques que nos empezaron a abrir los ojos de las oportunidades que teníamos, que al estandarizar y al innovar íbamos a tener ahorros considerables, ¿sí? Un ahorro en edulcorantes artificiales, ¿sí? Un ahorro, estandarización de etiquetas, un ahorro, estandarización de empaques, ¿sí? El empezar a utilizar propuestas de reciclado, ¿sí? En el plástico, en el PET, ¿sí? Y aquí algo trascendente es de que nosotros estábamos divididos, y la compañía sigue estando dividida hasta el momento, en el área refresco y el área agua, ¿sí? Fácilmente la gente de la división agua dijo o pensó, a nosotros esto no nos toca. Pues completamente equivocados. ¿Por qué? Porque ellos viven de la nómina total de la empresa, viven de la utilidad total de la empresa, y tenían que tener su participación, aunque fueran agua, ¿sí? Y hubo tremendas propuestas de estandarización y innovación en el área de agua, con tremendos ahorros, impactos muy importantes. Y les voy a platicar un ejemplo. En ese momento teníamos 5 marcas de garrafón, las 5 marcas con diferente tipo de garrafón, con diferente peso de garrafón, con diferente diámetro de boca y tapa, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Estandarizar. ¿Qué hicimos? Aligerar el empaque, estandarizar, y tuvimos muchos ahorros en el aspecto operativo del área agua, ¿sí? Ahora, también participaron las otras funciones. La que sigue, Alejandro, por favor. Les acabo de hablar de las situaciones de valor económico más altos de manufactura, tanto refresco como agua, pero también nos tuvimos que sentar a involucrar áreas con las cuales deberíamos de trabajar de la mano, o en las propias de la dirección, que tenían que desarrollar sus propuestas. Las de compartir, por ejemplo, con recursos humanos, ¿sí? La validación del headcount, ¿sí? El estandarizar el line crew por proceso. Una vez que se define un proceso, se dice que para ese proceso se necesitan X número de personas. Por lo tanto, todas las operaciones tienen que operar con ese número de personas, ¿sí? En el caso de compras, ¿sí? Tuvimos que trabajar con ellos para desarrollar nuevos proveedores, para desarrollar nuevos materiales, ¿sí? Para encontrar propuestas de solución que trajeran ahorro. Por ejemplo, algo que se tuvo que validar con el área también comercial es que en aquellos años teníamos etiquetas bicapa y sencillas, ¿sí? Muy sencillo, nos fuimos a todas las etiquetas sencillas, ¿sí? Con el área comercial tuvimos que validar, de estudiar oportunidades, que dependiendo del proceso de grabación en la etiqueta, el costo de la etiqueta también dependía del número de tintas que tenían. Hablamos con la gente de comercial para que disminuyeran su número de tintas y bajaran
el número de bajar el costo de la etiqueta. ¿Sí? En los almacenes operativos trabajamos en que ya no había espacios muertos y las cargas de todo eran completas. Una tarima se cargaba completa, un espacio de almacén se mantenía completo, ¿sí? Una carga de una unidad de transporte tenía que ser carga completa. Pero también algo particular de ellos, ¿sí? Independientemente de mejorar su productividad en mermas, en roturas, etcétera, fue bajar días de inventario, ¿sí? Eso fue un aspecto muy importante de ahorro y sobre todo bajar días de inventario en materia prima y en almacenes. En el caso de mantenimiento, van a decir, bueno, ¿y el ahorro de mantenimiento dónde está? La operación tenía en esos días 46 centros productivos y cada centro productivo tenía su almacén de refacciones, ¿sí? ¿Qué hicimos? Centralizar almacenes. Con eso bajamos la inversión de stock de refacciones. Muchísimos millones de pesos, ¿sí? En el caso de flota, van a decir, bueno, de flota, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Primero, estandarizamos tareas. Ejemplo de imagen, ¿sí? Antes considerábamos que nos excedíamos en el gasto de imagen de seguridad, ¿sí? Al estar definido, bajó el costo de ese trabajo. Estandarizamos los mantenimientos por unidad, ¿sí? Se determinaron para cada unidad de transporte el mantenimiento A, el B y el C. Y después lo importante es que cambiamos su frecuencia al hacerlas en un poquito más largo de tiempo. En muchas veces hacíamos 4 al año, en esta nueva propuesta íbamos a hacer 3 al año. Hablamos con compras y con los fabricantes de refacciones según la marca y creamos inventarios a consignación, ¿sí? Lo que bajó también nuestro costo de inventario de refacciones. En el caso de finanzas, trabajamos en los costos por unidad, que era una referencia fundamental para poder estandarizar la medida de evaluación, el objetivo base de esta propuesta de mejora de ahorro. El costo por unidad de producción, de distribución, de mantenimiento, de almacén, de nuestro headcount. Con esto pudimos hacer que todas las funciones y que todo el personal tuviera una participación activa, apegados a la propuesta del árbol de soluciones, donde ese plan de control, ese plan de trabajo, con responsables, con fecha, con objetivo, muy específico, ¿sí? Tenía 2 particularidades. El primero, que toda responsabilidad era solamente para una persona, para una posición, para un nombre. Llegamos a concluir que una responsabilidad compartida nos hacía perder el objetivo. Y otra particularidad de la selección de esa posición y de ese nombre era que esa persona debería de tener y manejar autoridad y responsabilidad. Además, en esa propuesta del plan de trabajo en el ADS, era un seguimiento muy puntual,
¿sí? Y ese seguimiento tuvo una característica muy importante. El foco atrás de todo esto era no perder el control. A través de mediciones diarias en la operación, semanales en la función global de ese centro operativo y quincenales y mensuales hasta gerencias y direcciones, para que yo pudiera exponer la propuesta final del plan desarrollado durante ese mes. Y eso nos llevó a que en un año de los $200 millones, la operación pudo aportar el 53%, $106 millones. Reforzando la que sigue, Alejandro, por favor. Estas condiciones de implicaciones y cuidados. Todo el personal participa con compromiso. Todo el mundo tenía una tarea. Se hacía una comunicación asertiva, ¿sí? En esas reuniones diarias, mensuales, semanales, quincenales que les mencioné, ¿sí? Dejando muy claro que ellas no estaban aprobadas, ¿sí? Ratificando la definición y el apego al objetivo, ¿sí? Sin suponer, nos basábamos en hechos. ¿Cómo? Porque estábamos pudiendo medir toda la operación a tiempo real en todo momento, ¿sí? Asignábamos oportunidades en los recursos, en el tiempo que se requería, no antes ni después, y en la condición apegada a la propuesta de solución que se planteó en el análisis del ADS, ¿sí? Siempre tuvimos un periodo de prueba, ¿sí? Para asegurar que una vez que pasaba la prueba, era un hecho que inmediatamente empezaba a dar y a sumar en el objetivo propuesto. Y la metodología del ADS se apegaba en todas las funciones, en todas las posiciones, y el valor del ADS es que hasta la fecha GEP sigue utilizando la metodología, tiene personal apegado al análisis de crisis con la que se quedó la operación de que debíamos de vivir, ¿sí? Para poder en cada plan anual de operaciones, el presentar propuestas de mejora, ¿sí? Al final de rendimiento económico de las tareas, siempre tomando en cuenta que se busca innovar, estandarizar e incorporar para poder tener claras y de valor esas propuestas de solución. Gracias. Ingeniero, pues, muchas gracias por compartirnos este caso muy interesante que fue crucial en la vida de GEP. La introducción de ese impuesto, pues era algo que por ahí, si mal no recuerdo, pues era un poquito equivalente o superior a la utilidad de X año anterior. Y pues sin lugar a dudas, el trabajo que hizo el equipo fue trascendental. Hizo usted con su equipo al utilizar esta metodología y esta herramienta que pues, se ve muy sencilla en el uso o en la, digamos, en la estructura de la misma, porque no requiere de un software sofisticado, no requiere de más que de papel, lápiz, pero sí mucho compromiso y mucho entusiasmo para salir adelante. Permíteme volver a señalar que este caso de éxito, con estos conceptos, no aplica nada más para la producción de un refresco. Tengo entendido que hay como participantes diferentes empresas, diferentes posiciones
¿sí? Y yo les pediría que tomen en cuenta que la mejora, lo que buscan, no está en lo que hacen hoy, ¿sí? Y que se sienten, ¿sí? Analizar que sus tareas para esas propuestas de mejora y solución partan de innovar, estandarizar e incorporar lo que hoy no ven y lo que hoy no tienen. Definitivo, definitivo. Y bueno, con lo que nos comenta y con los temas que hemos visto en el pasado del análisis de valor agregado, pues ahí vamos a obtener muy bien esas innovaciones o esas ideas de innovación que tenemos que sacar adelante. ¿Sí? Sí, El, el tiempo, el tiempo se nos acaba. Creo que es un tema que podríamos seguir aquí muchos minutos. De hecho, aprovecho para agradecerles a los participantes estos minutos adicionales que han estado con nosotros. Esta metodología la podemos utilizar, como bien lo dijo el Inge Juan Antonio, en cualquier proceso. Ahí nos dio muchos ejemplos, no solo de temas productivos, sino también de soporte y de servicio. Estamos más que encantados en compartírtela. Escríbenos, ahí está mi correo, escríbenos y te voy a compartir pues, los formatitos con los cuales se utiliza o las hemos utilizado y que han traído grandiosos beneficios. Algo muy importante que también nos dijo el ingeniero y que no debemos de pasarlo por alto, es que las metodologías no nada más las adoptemos, no nada más digamos, pues mira, le sirvió bien a JEP, vamos a hacerlo nosotros. Las metodologías hay que adaptarlas de acuerdo a nuestros procesos y de acuerdo a la naturaleza del proceso que estás haciendo. ¿Sí? No te olvides de adaptar. Hay que a lo mejor hacer por ahí algunos cambios en ella para que se adecue a ese proceso que quieres mejorar y que te dé un resultado sobresaliente. ¿Sí? Quiero agradecerles a todos. La próxima semana seguimos teniendo una cita, el próximo martes 9 de junio ya. Va a estar muy interesante. Nos va a volver a acompañar aquí el ingeniero Juan Antonio, nos va a acompañar Alvin, nos va a acompañar el ingeniero Manuel Jardines. Esa sesión tiene un formato diferente. Va a ser un foro de discusión en el cual vamos a discutir acerca de estos temas que nos convierten en empresas de clase mundial. Y nos vamos a enfocar, o se va a enfocar mucho la discusión acerca de la formación de un equipo de trabajo enfocado a la crisis. ¿Sí? No se lo pierdan, va a ser el próximo martes 9 de junio a las 11 de la mañana. Están cordialmente invitados. La sesión del día de hoy, en unos minutos más, la subiremos a YouTube. Sé que hubo un montón de preguntas en esta sesión. Por cuestión de tiempo, no las voy a poder contestar aquí en vivo. Por ahí los compañeros de Turning han estado respondiéndolas de manera textual. Sin embargo, si queda alguna pendiente, estaremos en contacto vía correo electrónico. Quiero agradecer a todos los participantes por esta sesión, al ingeniero Juan Antonio, pues Inge, más que agradecido con usted por su aportación el día de hoy. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando y hay que estar poniéndole mucho entusiasmo en salir adelante en esta crisis. Está en nosotros, señores, señoras. Está en nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestras acciones, el salir victoriosos. Aquí ya hubo un ejemplo de cómo el organizarnos y utilizar mecanismos que nos ayuden a resolver problemas del país nos ayuden a salir de esas crisis. Nada más había un reto de $200 millones que con la organización
de ese gran equipo de trabajo y la utilización de esta metodología pudo compensar ese 53%, el 53% esa amenaza. Entonces, hay grandes retos que tenemos por delante. Les agradezco a todos estos 20 minutos adicionales que nos regalaron. Cuídense mucho, pásenla muy bonito este fin de semana. No se confíen, recuerden, esta pandemia no se ha terminado. No se confíen, aunque ya podemos salir, aunque ya nos dejan salir un poco más a la calle, no quiere decir que ya estamos libres de ello. Cuidémonos mucho. Ingeniero, nuevamente, muchas gracias y No, gracias a ustedes. bendiciones en sus casas y nos vemos el próximo martes, no se lo pierdan. Hasta luego. Gracias.